Hola, buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de la cátedra. Escuela de Construcción Samuel Melguizo. Hoy empezamos un nuevo eje temático, terminamos con la última conferencia, terminamos el eje temático de ejercicio profesional y iniciamos este nuevo eje temático con las conferencias correspondientes a materiales, sistemas y obras complejas. Es muy interesante la materialidad de un edificio, de una obra civil, pues es fundamental para su estabilidad, pero también para su buen comportamiento y su buen desempeño, su objetivo, bien sea arquitectónico, bien sea como parte de una infraestructura de vías, como un túnel, en fin. La materialidad yo creo que para nadie es un misterio, que es fundamental en cualquier tipo de edificación. Pero no solamente la parte, cuando hablamos de estabilidad, no nos podemos referir también solamente al concreto, al acero, a todo aquello que le da esa resistencia estructural que le permite soportar cargas. Hay elementos fundamentales dentro de toda obra, que es la manera como acabamos, cómo terminamos, qué aspecto le damos, pero también esos aspectos tienen que ver, en este caso, con razones de salubridad, de confort, de temperatura. O sea, hay muchas cosas que cuando se diseña un edificio o cualquier obra, pues requiere de un análisis crítico, consciente de cuál es la función que va a tener esa edificación para cumplir con ese propósito fundamental, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de túneles, sabemos que tenemos recubrimientos, pero si estamos hablando de vivienda, pues requerimos darles unas características que permitan tener una buena higiene, pero también permitan tener unos microclimas al interior de las viviendas, que sea fácil su habitabilidad. En este caso nos acompaña Carlos Agudelo. Él es un especificador técnico de Pintuco, que pues muy amablemente ha atendido la invitación que le hemos hecho hoy para hablar precisamente sobre estos acabados que requieren, o estas edificaciones más bien, que requieren de una alta asepsia para poder cumplir con esa función, específicamente edificaciones hospitalarias. Es un tema muy interesante, que yo creo que muchos de los que trabajamos en construcción no sabemos lo suficiente para lograr hacer unas especificaciones correctas, que es propio de cualquier constructor, de cualquier ingeniero, que sepa hacer las especificaciones correctas, y para eso tiene que buscar, asesorarse, comprender, buscar en todo el mundo todas esas alternativas que tenemos para precisamente garantizar eso que queremos desde el mismo diseño. Entonces, bueno, Carlos también, él es constructor del Colegio Mayor, también hizo una especialización con nosotros aquí en la Universidad Nacional de Colombia, y pueden ver en la pantalla pues una pequeña reseña de su historia profesional y académica. Seguramente, como todos los conferencistas, es mucho más extensa su historia de vida, pero pues nos importa resaltar lo que actualmente pues hace y lo que ha hecho en el sector de la construcción. Bienvenido, Carlos, y muchas gracias. A partir de hoy empezamos entonces, repito, otra serie de conferencias que van a dar cuenta de una relatoría. Este eje temático es un poco más largo, no son solamente, son más de 5 conferencias tal vez, entonces para que estemos muy atentos de cada una de ellas. Recuerden entonces también que al final vamos a tener una sesión de preguntas, y que es importante que ustedes elaboren esas preguntas porque también hacen parte del seguimiento del curso. Bienvenido, Carlos, y muchísimas gracias por darnos. Bueno, muchas gracias, profe. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias pues por hacerme
profe, parte de esta invitación y a este público pues que veo acá bastante joven. Como lo dice ahí pues mi hoja de vida, soy especificador técnico de la compañía Pintuco y digamos que llevo 24 años entendiendo los recubrimientos. Muchas veces uno dice, venga, es simplemente una pintura. No, tenemos que pensar un poco más allá y hablar de un sistema que yo voy a proteger. Como el profe lo mencionaba, lo más importante, digamos que están mirando ahora las nuevas constructoras y los nuevos materiales que se están implementando, es que tengan, digamos, que sean muy libres de mantenimiento, aparte que sean muy libres de mantenimiento, que sean bastante durables, que el mantenimiento sea lo más fácil y lo más sencillo, y también hablar de lo relacionado con el sistema constructivo, que uno muchas veces cuando llega a obra y en el sector hospitalario, digamos que vincula mucho el sistema liviano. Cuando hablamos de sistema liviano ya uno comienzan a hablarle de acabado nivel 3, de acabado nivel 4, de acabado nivel 5, uno se pregunta, venga, ¿qué es eso de acabado nivel 3, de acabado nivel 4, de acabado nivel 5? A medida que va avanzando, digamos que el acabado, él va cumpliendo con ciertas exigencias, pero también económicamente se va sumando el sistema. Entonces, por eso es muy importante, digamos que la especificación ha cogido mucha importancia, porque lo que se costee antes del proyecto es muy fácil que se ejecute. Lo que no se costeó no se va a ejecutar y por lo tanto si no se ejecuta va a disminuir la vida útil y ahí es donde dicen, venga, es que este contratista se robó la plata. No, él contrató lo que estaba, valga la redundancia, en el contrato y le pagaron, digamos que lo que comúnmente se contrata. Listo, más adelante vamos a ver esa explicación. Entonces, algo bastante importante, digamos que aquí hay unos daticos que uno dice, venga, más allá de uno pensar en el sector hospitalario, nosotros, si de pronto los que de pronto somos un poquitico más antiguos, que tuvimos la oportunidad de pronto de nacer en manos de una partera, ahora digamos que yo no creo que acá en el público haya alguien que de pronto tuvo la oportunidad de nacer en una casa. Yo, por ejemplo, pues me cuenta mi mamá que yo nací en una casa por allá en una vereda muy aislada en el campo. Ahora no, ahora digamos que todo mundo tiene la facilidad de ir a visitar una clínica, un hospital, ¿cierto? Sea porque nació, porque está visitando a algún paciente, porque está yendo a una cita de control, porque va a empezar a trabajar y tiene que visitar ese tipo de espacio hospitalario. Entonces es muy importante y acá es donde ya comienza a cobrar relevancia algo que se llaman infecciones asociadas a la atención de salud, donde digamos que hay algunos datos donde dicen que estas enfermedades se pueden incubar en procesos de 48 o 72 horas. Entonces, como les decía ahorita, uno normalmente puede entrar a un espacio de esos simplemente, digamos que si está trabajando como mensajero y entró a llevar cualquier documentación, allá digamos que puede estar expuesto, o simplemente porque llegó a ser, digamos que un paciente o parte de esa clínica. Entonces es muy importante uno entender que entre 48 y 72 horas puede contagiar cualquier tipo de infección. Aquí hablamos de que 1 de cada 5 personas se pueden contagiar, simplemente por tocar algo o por estar en contacto con alguna persona que haya salido de allá. Aquí se habla de que se puede ser por contactos con la piel, respiratorio, puede ser por otras vías urinarias. Entonces digamos que estamos muy expuestos, porque lo más normal cuando uno de pronto está ya en la sala de espera es que normalmente va a entrar en contacto con sillas, con pasamanos, entra uno al baño, va uno a la tienda, entonces es supremamente importante. También digamos que hay algunos datos donde nos llevan, digamos que ya un camino recorrido. Lo que es, por ejemplo, Estados Unidos, hablan de que 1 de cada 25 personas de pronto se pueden contagiar. En Europa se habla de que 1 de cada 18 personas, pero se habla de que acá en los países que estamos en desarrollo, digamos que no somos tan juiciosos con el tema. Cuando uno muchas veces, yo tuve la oportunidad de ir a
a dictar capacitaciones a distribuidores en partes muy aisladas, en municipios digamos que quedan bastante lejanos, y literalmente pues uno acá en Medellín se debe sentir afortunado, porque acá digamos que en Medellín tenemos unos de los mejores hospitales del país. O sea, cuando uno comienza a revisar, se habla de que 8 de los principales hospitales que hay en el país están acá en Antioquia, ¿cierto? Entonces es supremamente, digamos que importante uno saber de que esos mantenimientos, esos espacios, toca digamos que preservarlos o mantenerlos muy bien cuidados. Aquí tenemos digamos que una pequeña torta, cómo está dividido, cómo se puede contagiar todos y cada uno de los pacientes que de pronto han tenido algún tipo de infección. Entonces, estos agentes causales, digamos que hay unos nombres bastante clínicos, entonces lo que hace uno es, venga, empezar a revisar este tipo de bacterias, cómo se van a desarrollar sobre la superficie. Cuando me explico es cómo se van a desarrollar, venga, cómo puedo yo contrarrestar y evitar una proliferación masiva de este tipo de bacterias que van a estar. Algo también bastante importante es que digamos que esta problemática no solamente la vamos a tener en hospitales, sino que la vamos a tener también en gimnasios. Entonces es muy común, digamos, que ustedes en las horas libres van al gimnasio de acá, o cuando ya las personas de pronto están, digamos que en asilos o en centros de adulto mayor, digamos que pueden estar muy expuestas a esto. Y aquí es donde digamos que uno tiene que empezar a entender cómo se está desarrollando la construcción. Ya por decirlo, los asilos casi no se están construyendo, sino que ahora hay una nueva vivienda que se llama Seniors Club. ¿Y cómo son esta tipología de viviendas? Vienen a ser unidades residenciales pensadas en adultos mayor, donde van a tener absolutamente todos los recursos allá. Van a tener un buen restaurante, van a tener hospital, centros de recreación, o sea que en ese espacio literalmente las personas adultas no van a tener que desplazarse que a una cita allí, que a una cita allí, no. Entonces digamos que son espacios muy bien pensados, y al ser tan bien pensados tienen que ser muy bien desarrollados. O sea, con el entendimiento de que, venga, yo voy a tener una mini clínica allá, voy a tener un centro de acondicionamiento, de pronto voy a tener centros de procedimiento menor. Entonces es muy importante uno entender, porque no solamente digamos que en el sector hospitalario voy a tener ese tipo de espacios, sino que en estas zonas. Aquí es donde yo comienzo a contar algunas anécdotas, y es cuando uno, digamos que hay espacios existentes y esos espacios se están transformando en un cambio de uso. Entonces me tocó un espacio de estos, un gimnasio en la Guacatala, donde estaban desarrollando la parte de valoración médica. Entonces uno dice, venga, ¿cómo así que la parte de valoración médica? Sí, antes de uno empezar los entrenamientos, uno vaya y le hacen un examen médico en general. ¿Con qué finalidad? De revisar de que usted allá, si esté lo más apto posible para que de pronto no vaya a generarse alguna lesión y después vaya a demandar el gimnasio. Entonces, ¿qué pasó allá? Era una casa de esas bonitas en el sector de la Guacatala, y digamos que cuando uno comienza a buscar recubrimientos para el sector hospitalario, lo que primero se encuentra uno son pinturas epóxicas. Y cuando uno comienza a revisar pinturas epóxicas, normalmente la literatura encuentra base de agua y encuentra base solvente. Y uno dice, venga, por experiencias de la vida es más fina la base solvente, digamos que eso lo ha dado la experiencia. Ya hay algunas tecnologías base de agua que son más finas, y hay otras tecnologías que son acriluretanos, que está reemplazando las epóxicas base solvente, que son mucho más finas, que aquí las vamos a ver. Entonces, ¿qué dijeron ellos? No, venga, vamos a coger y vamos a aplicar lo mejor para este gimnasio, porque el tipo de público se lo merece. Y llegaron y cogieron y pintaron absolutamente todo ese espacio en esa pintura epóxica. Al otro día, a primera hora, llamándome a mí el celular, un cliente con mucha insistencia, y yo, venga, ¿qué pasó? Me dijo, no, es que venga, es que tenía que entregar este espacio
porque la inauguración es hoy en la tarde, pinté en la noche y me llamaron de que la pintura se estaba embombando, se estaba dañando. Cuando yo verdaderamente fui allá a revisar el espacio, sí, efectivamente, eso parecía ese muro como si le hubiera dado varicela, lleno de ampollas. Comencé a reventar esas ampollas y la pintura se desprendió completamente, muchachos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Digamos que, primera enseñanza, uno tiene que saber, venga, ¿qué ambiente es? ¿Es un ambiente semicrítico, crítico o no crítico? Entonces, venga, ¿cómo así que un ambiente semicrítico, crítico o no crítico? Un ambiente no crítico, ¿qué se imaginan ustedes en un hospital en un ambiente no crítico? Una sala de espera, la parte donde le hacen a uno el triaje, la parte de pasillos, la parte de archivos. Esos son, digamos que unas zonas semicríticas. ¿Cuáles? Un consultorio. ¿Cómo estipularían ustedes ese espacio de ese gimnasio? ¿Un qué? Un consultorio, ¿cierto? Pues yo allá no voy a operar a nadie, sino que simplemente es una valoración médica. En cambio, los espacios críticos, ahí es donde se dicen que aplican las pinturas epóxicas. Entonces, primero, desconocimiento de la persona que estaba contratando. Segundo, desconocimiento del contratista. Venga, yo como contratista yo tengo que hacer caer en cuenta a mi cliente y decirle, venga, no, esta pintura es demasiado costosa, esta pintura digamos que queda sobreespecificada para este tipo de superficie. Venga, es una superficie que es existente, es una casa que tiene más de 50 años, por debajo puede haber cal, por debajo pueden haber otras pinturas que químicamente no son compatibles con el sistema. Entonces, ¿qué le tocó hacer al contratista? Retirar todo el recubrimiento aplicado, aplicar un estuco acrílico exteriores y volver a aplicar la pintura epóxica, porque seguían que querían aplicar la pintura epóxica, ¿cierto? Porque uno, digamos que desde uno como especificador, ¿cuál es la finalidad de uno como especificador? Es generar una venta pero consultiva, muy desde un documento técnico bien elaborado y donde estén unos criterios bien definidos. ¿Listo? Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta, que digamos que uno no solamente se va a encontrar esto en hospitales, sino también en otro tipo de espacios, y no en espacios nuevos, sino en espacios que digamos que uno les está cambiando el uso. Acá digamos que es muy importante uno empezar a entender, y venga, las pinturas, digamos que cómo van a trabajar o cómo se van a comportar dependiendo del tipo de ambiente que yo vaya a aplicar, ¿cierto? Entonces, digamos que el color azul, digamos que es un color, digamos que clínicamente está muy bien aceptado, y aquí entran, digamos que estas dos tipologías de pinturas, y digamos que me voy a basar mucho en ambientes críticos y en ambientes semicríticos. Digamos que en ambientes que no son críticos, digamos que casi uno siempre termina aplicando un vinilo tipo 1, y ahorita voy a hablar de ellos. Uno comienza a hacerse las preguntas, venga, esas tipologías de pinturas que ustedes tienen, que yo presenté ahí, ¿cómo se evalúan? ¿Qué hacemos nosotros? Con la Universidad de Antioquia desarrollamos estas pinturas, y lo que hacen es, digamos que, primero una fase de laboratorio, que es una fase muy investigativa, que es donde están, digamos que, estas enfermedades allá real, y se aplica y miramos a ver esos anticuerpos que se le agregan, si verdaderamente contrarrestan esto. Después de eso es una fase experimental. Ya la fase experimental es que se llevan, y no solamente digamos que tiene uno que la pintura resistir las bacterias o los virus que hay en el ambiente, sino que comúnmente es muy común que en esos espacios se realicen lo que uno llama la parte de desinfección. ¿Y cuántas veces creen ustedes que pueden lavar en un quirófano? En un quirófano se lava la vez que haya una intervención,
Si al día hay 24 intervenciones, 24 intervenciones se tienen que lavar, ¿cierto? Entonces aquí digamos que, y uno comienza a revisar, venga, y si yo saco de servicio un quirófano 72 horas, son 72 horas que está fuera de servicio un quirófano, entonces uno digamos que más allá está dejando de entrarle plata a la clínica. Entonces por eso es que digamos que las clínicas ya están buscando recubrimientos que se apliquen y que yo los pueda poner en servicio a las 12, a las 24, a las 48 horas, que eso también digamos que cuando una clínica está en operación y su finalidad es, venga, yo necesito realizar mínimo 40 cirugías a la semana, ese número se tiene que mantener, listo, entonces para que sepan también que es bastante importante. Entonces aquí es donde uno a esta tipología de pinturas comienza a elaborar digamos que un cuadro de que tan resistente es a todo este tipo de virus y qué tan resistente es a los sanitizantes o a los agentes de desinfección que se utilizan en las clínicas. Entonces ahí es donde uno comienza a mercar a nivel país, donde uno llega y le dice, venga, Hospital Pablo Tobón, ¿usted con qué está desinfectando los quirófanos? Ah, estoy desinfectando con este químico y en estas concentraciones. Ah, ¿me puede regalar una muestra? Regala una muestra. Clínica Las Américas, otra muestra. Clínica Las Vegas, otra muestra. Entonces lo que hacemos nosotros es llevar a esas muestras y empezar a aplicarlas. Venga, ¿cómo es su comportamiento con el contacto con el químico en 1 hora, en 2 horas, en 3 horas? ¿Con qué finalidad? Para uno decir, ah, venga, allá el índice de repinte debe ser cada X cantidad de tiempo. Listo, entonces para que vean que detrás de estas pinturas hay, por decirlo, una química bastante inmersa, donde es un gran reto uno encontrar y poner a punto una tipología de estas de pinturas. Se los digo yo que trabajé en el laboratorio, hay desarrollos que se pueden demorar 15, 10 años más o menos, donde uno comienza a poner a punto y donde uno tiene que revisar de que estas pinturas verdaderamente cumplan con lo que están declarando en ficha técnica, porque recuerden que las fichas técnicas, muchachos, son documentos legales. Entonces es aquí muy importante, digamos que uno muchas veces le presta atención a la última actividad, y yo soy de los que digo, venga, usted todas las actividades las está pagando, entonces si estás pagando una mampostería, así vaya revocada, reciba bien la mampostería, porque cualquier sobreespesor de revoque es sobrecostos y tiempo más que se va a demorar la obra. Reciba muy bien los revoques, porque los revoques también los está pagando uno, así vayan a ir estucados, porque ¿qué es lo que pasa? Si yo no recibo bien la mampostería y luego digo, venga, que es que voy a aplicar lo que pasó por allá hace más o menos por ahí unos 4 o 5 años, cuando hubo una crisis bastante en España antes de pandemia, que se vinieron los españoles a trabajar acá con el sistema de yeso proyectado para reemplazar el revoque, y ellos allá digamos que en España eran muy juiciosos y controlaban los espesores, entonces tenían los cálculos de rendimiento con los materiales calculados a un espesor entre 1 y 1.5 centímetros. Comenzaron a ingresar a las grandes constructoras con esa promesa de 1 a 1.5 centímetros, pero se encontraron de que habían muros con desplomes hasta de 6 y 7 centímetros, muchachos. Entonces ahí es donde uno dice, ¿problema del material o problema de la superficie? ¿Qué están haciendo ya las grandes constructoras ahora? Se dieron cuenta de que instalar revoques tan alto espesor, venga, venían 40, 50 años haciéndolo así, eran plata que estaban dejando sobre la mesa. ¿Qué están haciendo ahora? Están trabajando con revoques secos que ya vienen listos, que simplemente les agregan agua amasado en obras, aplican en un espesor de 3 hasta 8 milímetros. Entonces ya los revoques que uno se va a encontrar son de 3 y 8 milímetros. Vas a aplicar un estuco, estos revoques son muy finos porque las arenas están muy bien, digamos que seleccionadas, por lo tanto la granulometría es la misma, aplican estucos, es toda la oportunidad de trabajar con estucos que sean más resistentes, como los estucos plásticos, y luego posterior una pintura que tenga, digamos que un mejor desempeño encima. Entonces cuando uno ya comienza a revisar sistemas menos robustos, más rápidos, con menos posventas
y se están echando plata al bolsillo, muchachos, para que lo sepan, de que digamos que ya se está encontrando uno eso en el mercado. Entonces acá comenzamos a revisar la altasepsia y la asepsia ultra. La altasepsia es una pintura acrílica, es una pintura que es base de agua, pero yo les mencionaba ahorita, y digamos que yo tengo que pensar primero en sistema. Entonces uno dice, venga, esta pintura sí es muy buena, pero yo tengo que saber qué hay por debajo. Entonces aquí es donde viene mi segunda anécdota. Se estaba construyendo el hospital, la última sede del Hospital Pablo Tobón, y es muy normal que en la mayoría de espacios hospitalarios se encuentre uno que está la estructura y del resto es sistema liviano. Entonces en el sistema liviano me puedo encontrar placas de cartón yeso. ¿Cuántas tipologías de placas de cartón yeso se puede encontrar uno? Se puede encontrar la normal, que es la café, que puede venir dura o extra dura. Venga, ¿cómo así que dura o extra dura? Sí, si es en un sitio de urgencias, y es en ese sitio de urgencias donde yo voy con la camilla y donde le doy a ese sistema de drywall, tiene que ser una placa extra dura. ¿Con qué finalidad? Que me aguante esos impactos. O sea, yo tengo que valorar eso. Si digamos que es una zona infantil donde de pronto están los niños y de pronto hay alguna especie de juegos o algo, también tengo que contemplar esa parte. La parte de los golpes, eso casi nadie lo contempla, pero cuando uno entra, yo tuve la oportunidad de ingresar a un quirófano para hacer un mantenimiento en Río Negro. Cuando yo fui a entrar a ese quirófano, muchachos, literalmente me hicieron el mismo proceso como si yo fuera el médico. Me tocó lavarme súper bien, luego ponerme un traje, ni el berraco. Cuando llegué allá, eso parecía todo menos un quirófano. Uno veía como si hubiese habido una manifestación y hubieran tirado pintura amarilla en las paredes. Y hay una droga que se llama la dopamina, que cuando los médicos están purgando las jeringas, muchas veces salpica, cae en la pared y se pone de color amarillo. Los filetes, todo estaba completamente dañado, el estuco estaba completamente dañado y la pintura se estaba desprendiendo. Primer error que encontré yo allá: estucos base de yeso. Venga, ¿cómo así que los estucos base de yeso? Sí, los estucos base de yeso, digamos que no son aptos para el sector hospitalario o para el sector de salud. ¿Por qué? Porque tienen muy baja resistencia a la humedad. ¿Qué significa esto? ¿Cómo así que baja resistencia a la humedad? O sea que el agua los va a atacar, va a ser sensibles al agua. Si el agua los ataca y ese espacio está mucho en contacto con agua, ¿qué va a haber? Alta proliferación de hongos, porque esos estucos no tienen ni fungicidas ni bactericidas, muchachos. Entonces, por ende, es un material que es más bien delicado y noble y puede ser un material problema. Tercero, no son compatibles con las pinturas epóxicas. Venga, ¿cómo así que no son compatibles con las pinturas epóxicas? Las pinturas epóxicas hacen que esta tipología de estucos se pongan rosados. Entonces vuelvo al caso del Pablo Tobón. Me llamaron porque tenían que entregar y estaban pintando todo el muro, valga la redundancia, con pintura epóxica. Comenzaron a aplicar y comenzaron a generarse unos defectos cada X separación y cada 1,22 centímetros se generaba esa falla. Cuando a mí me dijeron que era una falla cada 1,22, inmediatamente a mí se me vino a la cabeza, venga, allá se está generando el problema entre los empates de las placas. Yo llegué y fui y revisé allá, empates de las placas, efectivamente había un abombamiento de la pintura, era una pintura epóxica y tenían que entregar esos quirófanos.
la pintura se retiraba con gran facilidad. Cuando yo llegué, lo primero que hice, venga, voy a hacer una prueba de resistencia química a ver qué hay aplicado por debajo, y era lámina de fibrocemento, bien, tenía tratamiento de junta. ¿Con qué realiza uno el tratamiento de junta entre placa y placa de fibrocemento? Con una cinta, ¿qué? Cinta malla. Había cinta papel, error garrafal, y no había una masilla flexible, sino que había un estuco base de yeso. ¿Cómo me di cuenta? Yo le tiraba agua, la sobaba e inmediatamente se ponía pantanosa. Entonces llamé al director y le dije, no, venga, usted le está echando la culpa a la pintura, pero venga, esto es un sistema. Si yo no respeto las condiciones del sistema, ¿qué hace el que vende la placa? No, venga, para yo poder garantizarle a usted la unión entre las placas de 1.22 por 2.44, tiene que utilizar esta masilla y tiene que utilizar esta cinta. Y yo, para poder darle la garantía a la pintura, tiene que utilizar un estuco plástico por debajo. ¿Qué pasó allá? Utilizaron un estuco base de yeso de secado extra rápido porque estaban colgados en la entrega. La reparación, ¿cómo fue? Puntual. Sí, realizar reparación puntual y después total, porque esas pinturas no se dejan parchar y el consultorio tenía que ser entregado, perdón, los quirófanos tenían que ser entregados 100 en su totalidad, digamos que lo que uno llama muy monolíticamente, donde no quede ningún tipo de junta ni ningún tipo de digamos que imperfección. Bueno, ahora que estoy hablando de las placas, por ahí hay un manual de instalación de placas muy interesante, y es cuando llega una placa de cartón yeso, que digamos que es como la más común, van a trabajar, de pronto pueden trabajar con una RH, que es la de color verde, que tiene cierta resistencia a la humedad. Ojo, muchachos, con esas placas, y se los digo por experiencia, y aquí me tocó, digamos que en una construcción un poquitico, no de tantos años, que fue la torre médica de consultorios en el Tesoro. La torre médica de consultorios en el Tesoro, digamos que todo ese sistema liviano. ¿Y qué pasó allá? Que estaban pintando y se estaban viendo unas irregularidades bastante grandes. Esas irregularidades que habían allá, cuando comencé a revisar el manual de instalación de placas, decían que una placa de cartón yeso puede traer defectos de hasta 1 milímetro de imperfección. Uno habla que puede ser un valle o un pico, porque esas placas son como rizadas. Entonces, 1 milímetro está dentro de la tolerancia. Pregunta: si yo aplico una mano de pintura, ¿qué espesor estoy instalando? Micras. ¿Cuántas micras más o menos? Ojalá entre 100 y 250. Por una mano de pintura, con su dilución normal de estas, estoy aplicando más o menos entre 45 a 50 micras. Para yo poder corregir ese milímetro, tendría que aplicar 20 manos de pintura. Entonces ahí es donde yo les comenzaba a hablar, venga, en los consultorios, hablar acabado nivel 3, es simplemente yo llegar y coger masilla en la tornillería y en las placas. Acabado nivel 4, una mano de masilla todo, y acabado nivel 5, muy bien masillado todo y pintado. Y cuando uno comienza a revisar por allá, si la pintura es satinada o tiene cierto grado de brillo, sí o sí, acabado nivel 5. Eso en las oficinas de presupuestos no lo ven, pero cuando uno está en obra, en este momento están construyendo, están haciendo una ampliación en el Centro Comercial Oviedo, que es una parte de una clínica, y allá se demostró que con acabado nivel 3, para aplicar esta tipología de pinturas no era suficiente, porque la placa tiene esas imperfecciones. Entonces tocó hacer un ajuste en el presupuesto de contemplar 3 manos de masilla,
venga, ¿quién paga esas 3 manos de masilla? El tiempo, la pulida. Entonces ahí es donde las conversaciones, digamos que se vuelven un poco más difícil, es ahí donde digamos que comienza a cobrar relevancia todo lo que tiene que ver con la especificación. Entonces, acrílicas. Las resinas acrílicas, digamos que son muy utilizadas en pinturas de ambientes exteriores. ¿Qué se encontró? Que utilizándolas en ambientes interiores tienen muy alta resistencia a la lavabilidad. Cuando nos referimos ahorita que yo les hablaba de los sanitizantes que se usan en las diferentes clínicas, y aparte de eso, muchas veces dicen, no, venga, yo le voy a meter agua en vapor. Esa agua en vapor, digamos que es bastante fuerte, entonces puede atacar la química de la pintura, entonces por eso es que es acrílica. Es monocomponente. Ojo, que las pinturas epóxicas son de 2 componentes. Componente A, componente B. Tengo X tiempo para aplicarlo, si preparé producto de más es desperdicio que se va a utilizar, si me demoré más en aplicarla la textura me va a quedar completamente diferente. Entonces también, muchachos, es supremamente, digamos que importante uno leer las fichas técnicas y de revisar cuál es la dilución de esa pintura, porque yo se los digo, no tiene sentido una placa de cartón yeso bien lisa, un estuco de acabado nivel 5 y luego yo cojo con la pintura y le aplico eso y me queda el acabado piel de naranja. Llega la interventoría y le dice, no te recibo eso. No, eso con otra mano lo soluciono. La única manera de solucionar es coja lija, elimine la pintura y vuelva a arranques de cero, muchachos. Entonces es muy importante también el tema de la selección de la herramienta. Entonces, digamos que cuando uno va a realizar el proceso de pintura, la primer mano, muchachos, para mí es la mano más importante de pintura. ¿Por qué? Esa mano es de imprimación, entonces me va a servir de soporte de que la otra pintura se pegue encima. 2, yo tengo que trabajar muy bien el acabado, la dilución, porque si me queda con una textura muy gruesa, como uno llama piel de naranja, eso ningún interventor se lo va a recibir. Tercero, involucrar bien la herramienta. Hay 3 tipologías de rodillos: rodillo de densidad baja, rodillo de densidad media y rodillo de densidad alta. Si yo voy a pintar sobre una superficie y quiero un acabado liso, rodillo de densidad baja, que me cargue poca pintura y que me deje una textura muy fina. O si yo ya digamos que estoy muy industrializado, puedo trabajar con equipos de aplicación o un equipo Ailes para que lo tengamos en cuenta. Resistente a lavados y desinfección. Ojo, digamos que también tengo que revisar las concentraciones de químicos que están utilizando o de jabones sanitizantes y cuánto tiempo los debo dejar yo ahí. Son antibacteriales, revisar, venga, qué tipo de antibacterial tiene y qué tipo de resistencia me va a dar. Antivirales, hay algunas que tienen las 2. El tema de los hongos, entonces es muy importante también porque digamos que en espacios poco ventilados, donde haya proliferación de hongos, que digamos que la pintura no le vaya a servir de comida a los hongos, va a venir no solamente digamos que en blanco, sino que va a venir también el tema de colores, porque los colores también son muy sensibles en espacios hospitalarios, que ese va a ser el segundo momento, que es donde vamos a ver cómo incide el color, y que son de 0 VOC. Cuando uno habla de 0 VOC son los compuestos orgánicos volátiles, o sea, lo que le sobra a la pintura, que va a emanar al medio ambiente, que va a contaminar al aplicador o que va a contaminar a las personas que van a hacer uso de esos espacios. Por ejemplo, uno digamos que disfruta mucho cuando compra un carro y ese olor a nuevo. ¿Qué pasa? Digamos que ese olor no se va a quedar ahí. Esos plásticos están completamente nuevos, están liberando solventes que son odorizados y esos solventes de cierta manera están contaminando. Entonces las pinturas digamos que son más libres de ese tipo de solventes, por lo tanto van a contaminar menos. Tenemos esta acriluretano. Ahorita entonces hablaba de las pinturas epóxicas que son muy resistentes. Ya este acriluretano es una mezcla de una pintura acrílica con moléculas de poliuretano. Cuando uno comienza a revisar, los poliuretanos son muy utilizados
en el sector automotriz, aeronáutico y en el tema de pisos y en el tema de impermeabilizaciones, porque son moléculas muy resistentes. Entonces digamos que esas pinturas ya tienen ese componente, son monocomponente, o sea, no van a venir catalizadas, resistente a los agentes sanitizantes, o sea, todo digamos con lo que lo van a desinfectar, efectiva eliminación de los microorganismos, resistente a lavado y desinfección, es antiviral, antibacterial, antihongos, antialgas, va a venir en blanco y también va a venir en barniz por si uno quiere el tema del color, son bajo VOC, entonces son pinturas que digamos que tienen muy alta resistencia. Listo. Entonces acá es donde uno comienza a revisar, venga, ¿dónde vamos a utilizar la una o la otra? Entonces la asepsia ultra, extrema asepsia, por ejemplo, en los pabellones quirúrgicos, muchachos. Entonces es supremamente importante uno, digamos que yo ahorita hacía mucho énfasis, obra nueva y mantenimientos. Digamos que un gran dolor de cabeza son los mantenimientos, y es que anteriormente, cuando solamente existían las pinturas epóxicas base solvente, tenían que pintar o aislar un piso por completo porque esos solventes se filtraban a través del aire acondicionado y generaban olores residuales bastante fuertes. Entonces digamos que esa es una ventaja de este acrileuretano, que no tiene ese tipo de olores. Es semibrillante, o sea que sí o sí, si estoy trabajando en obra nueva, tengo que pensar en un acabado nivel ¿qué? ¿Nivel qué? 5, listo. Eso es lo que van a sacar ustedes cuando le presenten el examen al profe. La alta asepsia, digamos que aquí ya UCIs, maternidad, morgue, procedimientos, laboratorios, ancianatos y gimnasios. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo aplicado la alta asepsia, que digamos que es una media asepsia, como habitaciones, consultorios, pasillos, zonas clínicas, la pintura alta asepsia, y digamos que en zonas de baja asepsia como pasillos, oficinas administrativas, zonas comunes. Pregunta: ¿cuál es la normativa que regula los vinilos tipo 1 para ambientes interiores, independientemente del sector donde yo los vaya a aplicar? La NTC 1335, listo, NTC 1335, muchachos, fundamental, uno empezar a cerrar esas pequeñas brechas y decir, aplicar una pintura antibacterial con cumplimiento de norma NTC 1335. Hace poco me tocó una sede en Río Negro de Confama que están construyendo, y ¿sabe cuál era el ítem de la pintura que decía? Pintura vinílica a 3 manos. Yo puedo, una pintura tipo 3 es vinílica y la puedo aplicar a 3 manos, y ahí estoy cumpliendo con ese ítem de ese contrato. Cuando uno comienza a revisar, venga, la NTC 1335, ¿qué hace? Regula las pinturas que sean más lavables, con mayor poder cubriente, ¿cierto? Porque uno, digamos, que le importa cuando uno le entrega al cliente final, independiente del público que sea, esa superficie sí o sí, entre una persona, digamos que a urgencias, y la persona, digamos que la traía, viene untada de sangre o de cualquier otro líquido, se recostó en la pared, inmediatamente digamos que la manchó de sangre. Esa pintura, digamos que no me debe absorber a mí esa mancha, y cuando yo la vaya a limpiar tenga muy alta resistencia a la abrasión para que la pintura no se me desgaste, porque dígame, yo cada día o día por medio o semanalmente yo pintando la sala de urgencias, no tiene sentido. Entonces ahí es donde la NTC 1335 comienza relevancia. Entonces, por ejemplo, esa asepsia acrileuretano es una pintura
que más o menos puede tener 2.000, 3.000 ciclos de resistencia a la abrasión. La norma tipo 1, la norma NTC 1335 para los tipo 1, ¿qué dice? Para uso residencial, mínimo 400 ciclos de resistencia a la abrasión. O sea que en un hospital estoy obteniendo más o menos 1.500, 2.000 ciclos por encima. Listo, que miren que es bastante importante uno tener en cuenta, digamos, que esos pequeños detalles. La alta asepsia, la resistencia a la abrasión va más o menos entre 1.200 a 1.300 ciclos de resistencia a la abrasión. Entonces, he ahí la importancia de conocer yo muy bien los espacios que voy a construir, los espacios que se van a habitar, cuál va a ser el uso y empezar a revisar. Entonces, aquí es donde, digamos, que qué están haciendo las grandes cadenas de centros comerciales del país, y están recibiendo esos espacios, pero dentro de la ejecución de esos espacios están involucrando un arquitecto o un profesional afín con la construcción, de que esté pendiente de todos y cada uno de los materiales que se están utilizando, porque a ellos no les pueden dejar, digamos, que una construcción por problema. Aquí voy a hablar de un caso que se presentó en Bogotá, donde entregaron una fachada, 5.000 metros cuadrados, aplicaron un material X, por condiciones climáticas de allá de Bogotá, a los 2 años había que hacerle mantenimiento, y el costo del metro cuadrado del mantenimiento de ese material era a 1 millón de pesos. Entonces dígame, si yo tengo una fachada de 5.000 metros cuadrados y el metro cuadrado me vale 1 millón de pesos, ¿será que sí le hago mantenimiento a esa fachada? Entonces, por eso es muy importante, muchachos, digamos, que uno pensar y decir, venga, no, que al menos que si no le aceptan a uno lo que uno especificó, quede el registro de que nosotros como profesionales lo comunicamos o hicimos la salvedad. Que más adelante, digamos, que si van a hablar, no, vea, aquí está especificado que se iba a utilizar, sí o sí, este es el camino, y le toca a uno devolverse. ¿Dudas, inquietudes acerca de estos recubrimientos? Yo tengo una pregunta, y no sé si en las zonas de comidas o de preparación de comidas también se utilice de asepsia o alta asepsia. Para el tema de las cafeterías dentro de los hospitales o cerca de zonas hospitalarias, también recoge una normativa que deba utilizar, que exija que deba ser utilizada una pintura de alta asepsia y las manos que exigen también. Bueno, excelente pregunta. Digamos que cuando uno comienza ya y se sale, digamos, que un poquito de ese ambiente hospitalario y comienza a entrar en sintonía con cada uno de esos espacios, entonces uno comienza a revisar el tema de cafetería. Venga, es una cafetería, digamos, que simplemente de tránsito de producto, donde yo voy a tener ahí mi vitrina, donde me llega todo el material ya listo y preparado, y donde yo simplemente lo que tengo ahí es una greca que estoy preparando café, tengo mis enfriadores. Digamos que eso sería una zona donde tranquilamente sería una zona semicrítica, y donde uno dice, venga, ahí tranquilamente te puedes quedar con una alta asepsia. Ya si es una zona de procesamientos de alimentos, donde uno dice, venga, no, esto es una cocina industrial y aquí yo estoy produciendo bastante, ¿qué debe tener uno en cuenta? Y digamos que, por ejemplo, de los últimos sitios que yo especifiqué, la planta de procesamiento de leche en polvo de Colanta en San Pedro de los Milagros, esa planta se construyó antes de pandemia y allá habían unos retos muy interesantes. El primero es que la leche en polvo la disecan como si fuera en un platillo volador gigante. O sea, eso es algo donde se calienta,
la leche y tiene que ser un espacio bastante grande porque lo que le hacen es sacarle humedad, luego cuando digamos que está demasiado seca, luego la cogen y la succionan, y la bodega o ese espacio donde iba a estar, por decirlo, ese reactor grande, esa olla gigante, tenía que aguantar temperatura de transferencia de 80 grados centígrados. Aparte de eso, tienen que ser, cuando uno comienza a revisar por allá la parte de los alimentos, pinturas que sean atóxicas. Venga, ¿cómo así que pinturas que sean atóxicas? Sí, es muy normal que digamos que cuando todo funciona bien no hay lío, pero cuando de pronto una partícula de esa pintura se desprende, cae algún alimento, la persona la ingiere, no vaya a generar ningún tipo de problema. Entonces normalmente se utilizan pinturas atóxicas, epóxicas y que sean epoxipoliamidas, que también ese tipo de recubrimientos son con los que uno pinta los tanques de agua potable en su interior para realizar mucho más fácil mantenimiento. ¿Listo? Entonces yo tengo que diferenciar si es una cocina industrial o si es simplemente una cafetería de paso, y ya uno decide cuál de estas dos pinturas le puedo aplicar. Entonces para la de arriba, si procesas alimentos, sería la de arriba, el acriluretano, pero ojo que esto debe ir acompañado, muchachos, de un buen estuco por debajo, no estucos base de yeso. Y aquí es donde les cuento otra anécdota. Centro Comercial La Central en Buenos Aires, estaba especificando yo la zona de almacenamientos y clasificación de residuos. La zona de almacenamiento, yo puedo tener residuos secos y los no secos, que son todos los residuos de comida. Se producen lixiviados. Esos lixiviados son bastante agresivos, por lo tanto yo tengo que lavar, y allá normalmente por agilidad lavan con hidrolavadoras o a presión. Entonces yo debo garantizar que la pintura tenga esa resistencia química, pero que por debajo también haya un material que tenga la suficiente resistencia química. Aplicaron el estuco base de yeso y les tocó volver a repetir allá otra vez el sistema, muchachos. Entonces cuando uno, digamos que en un conjunto residencial, ¿qué se va a encontrar? La zona de chute de basuras, donde uno tiene que utilizar ese tipo de recubrimientos. Se va a encontrar, si de pronto tiene zonas húmedas, se puede encontrar saunas o turcos, también tiene que utilizar recubrimientos especiales. Se puede encontrar canchas de squash. Uno dice, venga, una cancha de squash, sí, son sitios especiales donde la pelota llega allá, impacta y genera como un vacío, y ese vacío va a tratar de traerse la pintura, y también se utilizan este tipo de pinturas y este tipo de estucos para canchas de squash. Entonces digamos que dependiendo del espacio que uno vaya a utilizar, es muy importante uno entender, venga, qué nos ha entregado la experiencia o qué nos entregan las compañías, como para evitar ese tema de posventas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál sería el tipo de estuco ideal para utilizar bajo este requerimiento? Normalmente digamos que se aplican estucos acrílicos de exteriores, y un estuco acrílico de exteriores, digamos que en exteriores puede tener hasta 6 meses de vida útil sin aplicar una pintura encima. Entonces imagínense ya con la pintura encima en ambientes interiores. Y también son muy utilizados esta tipología de estucos cuando se tienen humedades de nivel freático o zonas, digamos que bastante sensibles, como cocinas y como baños. Uno, digamos que el llamado que les hace uno a las constructoras es, venga, cada vez construimos espacios mucho más confinados, espacios mucho menos ventilados, donde van a estar más sensibles al tema de humedad. Entonces, ¿cómo hago yo para blindarme la humedad? Haciendo que los recubrimientos sean mucho más sellados, que yo vea esa agua de condensación y que yo la pueda retirar con gran facilidad, y que esas pinturas sean antibacteriales para evitar el tema de proliferación de hongos. Con gusto. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces acá es donde uno comienza, venga, cómo el color influye, digamos que en algunos espacios. Entonces digamos que el color azul, según
digamos que para la empresa que yo trabajo, que es para Pintuco, esa empresa fue adquirida por AkzoNobel hace año y medio. AkzoNobel es una empresa que tiene 79 empresas de pinturas a nivel mundial. Por ejemplo, así cosas de marca que tengamos pintados nosotros, todo el equipo de escudería McLaren tiene ese tipo de recubrimiento. Los carros que están en este momento en Marte tienen pinturas de AkzoNobel. Entonces digamos que ya estamos a la altura de una multinacional donde estamos, digamos que, importando tecnología, y ellos tienen un departamento de color donde ellos se reúnen y están viajando por todo el mundo y comienzan a revisar y analizar, venga, cuáles son las tendencias y cuáles son, digamos que, los tonos más frescos. Entonces acá digamos que este color, lo llaman el color de mis sueños, la memoria asociada al color azul juega un papel significativo y está asociado al cielo y a la conexión con el agua, creando un estado general de tranquilidad. Entonces, si yo quiero tener un espacio, digamos que bastante tranquilo, digamos que comienza uno a jugar con diferentes tonalidades de azul y combinándolo con otros, digamos que psicológicamente el azul es conocido por reducir la frecuencia cardíaca y generar un efecto calmante. Entonces, digamos que si uno está, digamos que en un pabellón donde van todas las personas a citas que tengan problemas con la frecuencia cardíaca, uno debe pensar, digamos que en este tipo de tonalidades. Y las investigaciones sugieren que el azul puede tener propiedades terapéuticas también. Entonces, para que vean que los tonos también juegan papeles importantes. Los colores de tonalidad tierra, estos colores combinan muy bien con otras gamas en esquemas de color y acentúan colores fuertes presentes en un mismo espacio. Estas paletas naturales de cafés claros y pétreos y verdes múltiples son colores de fácil uso en espacios hospitalarios. Entonces miren, por ejemplo, acá una zona y una recepción. De pronto, ¿quién de pronto conoce acá la Clínica Las Américas del Sur? Que tiene un color, cuando uno llega allá a ese pabellón, tiene un color azul. Tienen un verde azul. A mí me tocó especificar ese proyecto hace más o menos por ahí 3, 4 años que fue que salió. Los verdes, estos son ideales para salas de espera, espacios públicos a lo largo de áreas administrativas y el control de habitaciones. El verde también es conocido por suavizar los estados de ánimos y ayudar a las personas a sentirse más relajados, y los tonos verdes usualmente se asocian con la naturaleza y la tranquilidad y confieren sensaciones de tranquilidad y calma. Entonces miren todas las tonalidades de verdes que se pueden utilizar. La parte, digamos que el color blanco. Yo tuve la oportunidad de viajar a Aruba y a Curazao, y una de las preguntas que yo le hice al gerente técnico de allá de Curazao, yo llegué y le dije, venga, porque acá todas las estructuras son de color, allá pintan hasta los techos, uno ve los techos pintados, todo es absolutamente pintado allá en Curazao. Entonces digamos, allá nosotros también tenemos empresa y la mayoría de productos que vendemos nosotros es en color. Entonces me cuenta él que hubo un gobernante que realizó un estudio y se encontró que si era una ciudad muy de color blanco, las personas, digamos que eran como más apagadas y sufrían mucho de cansancio y dolores de cabeza. Por eso fue, digamos, que tomaron esa decisión, y sabemos de que Curazao es colonizado por los holandeses, AkzoNobel es de Holanda. Entonces digamos que esa es la respuesta que pudieron darme a mí entonces con el tema del color. Entonces digamos que el blanco, digamos que uno como que es un color que para mí, mucho blanco como que da miedo, engrandece mucho los espacios, pero digamos que uno no sale tranquilo de allá. El blanco es muy usado en ambientes hospitalarios, permiten crear lienzo, digamos que es un color que digamos que lo llama mucho como el aseo. Pero cuando uno comienza a revisar, hay algunos, digamos que tonos que uno comienza a obtener en algunos espacios. Por ejemplo, ¿cuál es el color contrario al rojo? ¿Cuál es el color contrario al rojo? El verde, ¿cierto? Entonces,
si uno, digamos que un médico va a salir de un quirófano, ¿cuál es el primer color que debe ver? El color verde, para que neutralice, digamos que el color a sangre, ¿cierto? Entonces digamos que es supremamente importante uno también comenzar a revisar dónde utilizar todos y cada uno de estos tonos. Entonces aquí digamos que hay una paleta para que se comiencen a jugar, entonces usar color para separar espacios y también enfatizar elementos arquitectónicos en el espacio. Ya revisamos que en la mayoría de centros comerciales ya no solamente utilizan los números para marcar las columnas, sino que uno se ubica mucho más fácil por el color. Yo parqué en el color naranja, parqué en el color rojo, o este piso es del color naranja, de color rojo, que digamos que ya los colores están jugando, digamos que un papel bastante importante. El color puede ser utilizado para causar interés, distracción o mantener elevado el ánimo de pacientes en estado de relajación. Por ejemplo, por ahí hay un estudio donde a los niños que sufren, digamos que de enfermedades de la cabeza y los tienen que meter en esos equipos que son demasiado confinados, ya ese tipo de espacios, cuando uno los ve pintados por fuera, ellos digamos que tienen ambientaciones. Me refiero a ambientaciones, es que están pintados como si fueran naves espaciales o algo así que los integre, que los llame a que vean de que verdaderamente entrar a un espacio de esos no es algo digamos que confinado, y ahí digamos que estudios donde se muestra que la aceptación de los niños que son tan difíciles de que los lleven allá quieran repetir ese tipo de experiencias, porque cuando están en tratamientos digamos que es muy común y recurrente de que ellos tengan que ingresar varias veces a ese tipo de cámaras. Corredores y circulaciones, entonces acá es donde ya comienza uno a combinar. Es muy común digamos que ya en los espacios hospitalarios no encontrarse pisos en cerámica o pisos en baldosa de granito de mármol, sino que se puede empezar a encontrar pisos en vinílicos, y no solamente digamos que esto va a ser en el sector hospitalario. Por ejemplo, en este momento acá en Colombia se está construyendo la planta Baxtera, que es la planta de vacunas. Esa planta de vacunas se está construyendo en el oriente. ¿Y por qué están construyendo esa planta? Porque cuando se presentó, digamos que lo de la pandemia, se encontró de que acá no éramos o producíamos vacunas. Entonces, en el cono sur no había quien produciera las vacunas. Entonces se encontraron ese punto muy estratégico por la mano de obra, porque queda cerquita, digamos que al aeropuerto. Entonces allá se está instalando esa planta que se llama Baxtera. Yo tuve la oportunidad de especificarla, y digamos que allá los pisos los van a traer de Suiza. Las paredes allá, eso va a ser como un Lego, donde ya vienen unos paneles, digamos que termoformados, con unos espesores, con unos recubrimientos, y lo que se construye allá es un coco y se va a hacer como un armatodo, que es la planta de producción. Al igual que los pisos de allá también tienen que llevar recubrimientos especiales. Entonces es muy importante uno, digamos que pensar y estar a la altura de que se están ejecutando grandes proyectos de acá. Y aquí, ¿cuál es mi llamado? Venga, a empezar a entender, por ejemplo, en la parte de quirófanos. Nosotros como empresa hemos perdido oportunidades con pinturas. ¿Por qué? Porque ya hay materiales de PVC o pisos de PVC que ya no solamente los están instalando en pisos, sino que también los están instalando en paredes. Yo tengo que tener en cuenta, venga, ¿qué tipo de PVC es? Algo que digamos que me tocó llevar un caso de un piso de madera laminada, y es de que esos pisos de madera laminada uno tiene que leer bien las fichas técnicas, y decía que para poder aplicarse ese piso tenía que ser en un clima que estuviera entre 25 y 30 grados, y lo aplicaron en Marinilla. ¿Y cuál es la humedad del clima Marinilla normal? Está por debajo de los 25 grados. ¿Qué significa? Que es una postventa fija para la constructora. Entonces, muchachos, el llamado es, venga, entendamos los materiales, cómo se están aplicando, cómo se están utilizando y cuál es el tipo de mantenimiento. En habitaciones hospitalarias,
digamos que ya uno ya no se encuentra esos espacios completamente blancos, sino que comienza a ver, digamos que una combinación de diferentes texturas, de muebles, de madera, de muros con diferentes color, de pisos con color. De áreas pediátricas, lo vemos el hospital infantil, digamos que tiene algunas zonas de color, entonces es supremamente, digamos que importante uno empezar a analizar. Por ejemplo, en el sector, digamos que de niños, yo participé en la especificación de la guardería de la enseñanza, no sé si de pronto lo conocen, que es un nuevo hijo del Colegio de la Enseñanza ahí sobre la Loma de los Balsos, y esos son como unas pequeñas colmenas y tienen unos colores especializados, los cuales se desarrollaron especialmente para ese tipo de público en exterior, donde se aplicaron sobre un sistema liviano, y también digamos que todo el tema mobiliario interior en la parte de lo que fue baños y salones con pinturas especializadas para este tipo de público. En herramientas de descanso visual para el personal médico. Entonces, como les decía yo ahorita, es muy importante, digamos que este tipo de tono verde lo vamos a encontrar en diferente, digamos que concentración de color o intensidad, dependiendo del espacio que se quiera, digamos que aislar. Y digamos que el color de la respuesta celebrará el estímulo luminoso. Los arquitectos, digamos que van a controlar todo lo que tiene que ver con la iluminación y los tipos de color. Digamos que aquí, digamos que es muy importante, muchachos, y se los digo por experiencia, el color ojalá lo definan en etapas tempranas, no lo definan en comités de obra. Me ha tocado realizar hasta 40 y 50 muestras de color en comités para definir simplemente el color de una fachada. Entonces, si uno desde temprano define estos colores, créalo que en obra no se va a retrasar, porque la verdad muchas veces dicen, no, sí, ustedes son pintuco, entonces tienen el color ahí listo. No, uno tiene que el color desarrollarlo, ir a aplicarlo, esperar y vuelven y lo desarrollan en comité. Entonces eso puede retrasar una obra, los acabados, incluso por meses. Y un adecuado estímulo semeral puede influir, digamos que en la psicología del paciente y contribuir a problemas en su recuperación clínica, muchachos. ¿Preguntas? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Rojo Hernández. La pregunta es, pues, cuando mostraste muy bacano todos los colores, pues como el azul representaba ciertas emociones en las personas, el verde, digamos, vi también cómo pues variaban los tonos de estos colores característicos. ¿Cómo hacen esos estudios? ¿Cómo se sabe? Por ejemplo, digamos, en este espacio, ustedes ya sabiendo, no, es que este espacio es un espacio, no sé, que de aquí se presenten diferentes emociones. Entonces, vamos a poner estos colores porque estos son los colores determinados para este espacio. ¿Cómo hacen ese estudio? O sea, pues, se reúnen y hacen ese estudio y cuando uno, digamos, que va a definir el tema de color, ejemplo, cuando uno habla del sector de la comida, uno normalmente ve que los locales casi siempre están en tonalidad como amarillos, tonalidades amarillas o como verdes, que son colores como que te van a llamar a que vos consumas mucho más. Por ejemplo, el negro en los cielos. Si vos, digamos, que querés que la mercancía, tenés un cielo a doble altura, ejemplo, vas a un almacén de gran formato, por ejemplo, un tipo Easy, un Falabella o un Home Center, uno ve que los techos están en color negro. ¿Qué hace ese color negro? Hacer que el espacio sea un poco más bajo para que usted tenga mayor visibilidad en cuanto al tema de la mercancía.
Entonces hay, digamos que hay un estudio donde los interioristas comienzan a definir y digamos que a darle materialidad, porque digamos que lo que ellos buscan es como cuando las niñas de pronto van a comprarse su pinta y dicen, venga, es que yo quiero que el tacón sea rojo, la correa roja y el bolso rojo y el vestido vaya con esto. Cuando uno comienza a ver, digamos que esa combinación va a llamar, digamos que la atención. Entonces eso es lo que hacen, digamos que grandes marcas que se dedican única y exclusivamente a entender qué tipo de mercado o qué tipo de público objetivo, y con base a ese tipo de público objetivo, qué tipo de mercancía, y comienzan, digamos que ya a definir las diferentes tendencias. Nosotros digamos que decimos, no, venga, es que sacamos este color de tendencia porque fue el color que más se va a vender o es el que más está marcando tendencia. No, por ejemplo, ahora los colores que están utilizando son colores como muy terrosos, como muy naturales, porque ya el llamado es a que cada vez en los acabados se está trabajando menos. Entonces lo que yo les decía ahorita, muchas veces ya se va a encontrar una muy buena mampostería lisa y limpia y ese va a ser directamente el acabado. Entonces lo que hacen es combinar, digamos que algunas tonalidades X como para darle, digamos que mayor protagonismo a ese tipo de espacio. Por ejemplo, en el sector de la educación para los niños, cuando uno, digamos que lo que yo aprendí allá en guardería la enseñanza, fue que se utilizaron unos tonos demasiado, digamos que vivos, y ellos trataron allá de vincular mucho, incluso allá hay como un árbol como metálico, que lo combinaron con el cielo. Hay un salón allá donde dictan algo relacionado como con cocina, entonces colores que van como muy enfocados al tema de panadería, como al color de las harinas, a esas texturas del pan que ya está, digamos que cuando está el pan horneado, que queda, digamos que como una tonalidad, digamos que muy tierra. Las zonas de investigación. También vincularon X colores, entonces digamos que ya hay como colores muy institucionalizados. Por ejemplo, el amarillo éxito, cuando yo me reúno con los del amarillo, uno dice, venga, ¿cuántos tipos de amarillos hay? Hay amarillo verdoso y amarillo rojizo. Venga, ¿cómo así que amarillo rojizo? Sí, el amarillo éxito es un amarillo rojizo. Si usted manda a realizar una impresión de volantes de allá el éxito y resulta y sucede que allá donde hicieron la impresión tenían el canesten o la partecita de la tinta y era un amarillo verdoso, inmediatamente se tiraron esa publicidad, ¿cierto? Porque digamos que a pesar de que sean colores que están muy definidos, también tienen una tonalidad verdosa o amarillosa. Por ejemplo, también el caso de los naranjas también digamos que pueden girar a que sean tonos amarillos, o por ejemplo el azul. Un azul también digamos que puede girar a verdoso, y digamos que lo que hacemos nosotros es vincular, digamos que el público más sensible es digamos que las marcas corporativas. Entonces, por ejemplo, cuando uno le mencionan una tienda de Uno, ¿qué color se le viene a uno? El rojo de Uno, ese color se desarrolló. El Dollar City, uno dice, Dollar City es color verde, pero cuando uno comienza a revisar las tonalidades de ellos por dentro, son dos grises. Esos dos grises también los desarrollamos. Ahora próximamente van a abrir una tienda en Envigado que es la tienda IKEA. Esa tienda es un azul. Nosotros llegamos con ese azul hasta cierta parte, lo mandamos a Suiza a que ellos lo revisaran y lo valorizaran porque es una marca corporativa. Entonces, digamos que es muy importante uno, digamos que entender qué hay detrás de ese color. Buenas tardes, mi nombre es Johan Amaya y tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué organismo controla en Colombia o regulariza que todas esas pinturas sean aplicadas en el sector comidas pues, de una adecuada forma? Y la segunda es, ¿en qué tipo de pintura que se necesita ahorita en el mercado están investigando ahorita para poder desarrollarla? Bueno, digamos que cuando uno comienza a hablar de las normativas para espacios de salud o espacios hospitalarios, y sabe qué se encuentra en la literatura: pintura antibacterial lavable.
Eso es lo único que se encuentra uno. Entonces, por ejemplo, en las empresas estatales, ¿qué ponen ellos en los contratos? Pintura antibacterial lavable. Entonces, más allá, digamos que las empresas, que nos importa el nombre, y más que el nombre es entregar un poquitico más, digamos que nosotros tratamos de vincular y hacer desarrollos. Por ejemplo, ahorita ahí en la presentación había que se mandaron a realizar unos desarrollos con una bacterióloga, una doctora de la Universidad de Antioquia, donde se hizo un estudio de que verdaderamente la pintura sí servía para eso. Uno de los desarrollos que de pronto que se está trabajando y que de pronto puede llegar acá, que ya salió al público en Brasil, digamos que no solamente vamos a tener problemas de sector hospitalario, sino que como estamos, por decirlo, en el cinturón del trópico, pueden generar enfermedades asociadas por picar, digamos que cualquier tipo de insecto, por decir en este caso el dengue. Entonces, en este momento en Brasil se hizo el lanzamiento de una pintura repelente para los mosquitos. Entonces, por ejemplo, esta pintura, por decirlo acá en este espacio, digamos que sabemos muy bien que aquí en la universidad hay demasiada zona verde y que hay algunas zonas de emposamientos, y eso es un foco de zancudos. Los zancudos llegan acá y digamos que comienzan a desconcentrar de cierta manera a uno, porque un zancudo y uno en un parcial, crea lo que se desconcentra uno. Entonces estas pinturas uno las aplica y lo que hace es que inmediatamente, como si tuviera un repelente, hace que el zancudo no se quede ahí. Incluso a mí hace más o menos por ahí 7, 8 años atrás me tocó evaluar esa tipología de pintura en unas zonas muy vulnerables acá en Medellín, en zonas o en riberas de quebradas que digamos que estaban bastante contaminadas y que eran un gran foco digamos que había un gran reporte en la ciudad donde se decía que estaban pacientes que estaban diagnosticando cuadros por infección de aplicación de mosquitos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Rafael Osorio. Mi pregunta es, como con esto del cambio climático hoy en día, con el aumento de la temperatura, yo quisiera preguntaros a ver si hay algún enfoque en las pinturas para reducir de pronto el impacto de la temperatura en los espacios interiores, en las edificaciones, tanto las pinturas que aplican en exteriores como en interiores, si de pronto hay algún enfoque bueno, sobre eso. Digamos que el llamado acá, ¿cuál es? Si estamos, digamos que el ejemplo más claro es cuando uno va a viajar a la costa. ¿Uno qué hace? Lleva prendas de color blanco o que sean de color frescos. Entonces, cuando uno comienza a revisar el índice de refractancia solar de las pinturas, nosotros les tenemos medido a todos y cada uno de los recubrimientos. Entonces, esto va en doble vía. En primero, en que digamos que esos espacios sean mucho más frescos. Y segundo, digamos que cuando uno comienza a revisar el tema de certificación, acá en Colombia se están manejando 3 tipos de certificaciones. Normalmente está el sistema CASA, AGE y LEED. Esos 3 pues son como que los que están marcando, ¿cierto? ¿Qué se ha desarrollado para AGE? AGE, digamos que le importa mucho ese tema, venga, qué tanto ese material me absorbe energía, por lo tanto me la transfiere hacia el interior. Entonces ya nosotros tenemos, digamos que un gran camino desarrollado, y es que están las pinturas de acabado plano y hay pinturas texturizadas. Nuestras texturas ya tenemos el primer proyecto certificado a nivel país, donde el índice de refractancia solar de esas texturas ayudan a que haya menos transferencia de calor hacia el interior. ¿Y eso qué hace? La UDME, que es la que digamos que regula eso, llega y dice, venga, usted está cumpliendo con eso, si utilizaste ese material te voy a reducir el 19% del costo de ese material.
Entonces miren de que no solamente digamos que estamos ayudando con el sistema, sino que también estamos ayudando a que económicamente a la constructora, si utiliza ese material, se vaya a echar una platica al bolsillo. Entonces el llamado acá es, utilice pinturas de tonalidad un poco más blanca, que el índice de refractancia solar es, digamos que es menor, y tenemos una pintura que se llama coraza 3 en 1, que impermeabiliza, tiene digamos que unas fibras especiales que sirven como aislante, ¿cierto? Y profundizando un poquitico más, digamos que uno, venga, quiero evitar la radiación solar, o digamos que ya aislar algunos espacios que de pronto puedan ser focos de accidentes. Ejemplo, cuando uno está en la industria donde hay calderas y hay una tubería por donde pasa agua caliente, entonces hay pinturas que, si por decirlo esa superficie se está calentando en un 150 o 200 grados, podemos bajar aplicando esa pintura a que te caliente más o menos entre 40 y 50 grados. O sea, que una persona toque ese tubo y sea capaz de aguantar tocando ese tubo y que no produzca ninguna digamos que lesión en la piel. Buenas tardes. Soy Felipe Gutiérrez. Mi pregunta va relacionada con cuál es el principio químico que las pinturas de alta adherencia tienen, pues, para generar la superficie repelente que no permita, pues, como los aglomerados, pues, de bacterias y pues, si tienen ciertas características de impermeabilidad ¿qué principio químico manejan los polímeros? Y mi segunda pregunta es en base a lo que usted vio de la pintura en interiores, espacios cerrados. ¿Qué características le conviene una pintura para cumplir con los requisitos para pintar drywall y superboard? Ok, listo. Lo primero, digamos que cuando yo tengo una pintura, tiene una parte sólida y tiene una parte líquida. Dentro de la parte líquida van los solventes y van unos aditivos y va la resina. ¿Qué es lo que hace? Esa resina me va a abrazar a mí la parte de los polímeros o la parte, digamos, que de los rellenos. Entonces ella, digamos que químicamente lo que hace es que los enlaces están muy cerrados o muy sellados, porque finalmente que no haya absorción de ningún tipo de microorganismo. Cuando me refiero a ningún tipo de microorganismo, es que venga, está llegando allá la bacteria, pero está quedando muy superficialmente. Entonces digamos que yo ahí estoy controlando el tema de la absorción. Por ejemplo, el tema de la humedad de condensación. La condensación es algo que yo no puedo controlar. Nosotros producimos, digamos que, condensación. El ejemplo más claro, nos vamos para el Alto de las Palmas en horas de la noche y digamos que lo que hacemos es, cuando está haciendo mucho frío y uno llega así, inmediatamente uno ve el vapor, estamos produciendo condensación. Entonces en estos hogares se está produciendo, digamos que, esa condensación. Entonces esa pintura, al ser más sellada, digamos que no te va a absorber. Dos, las pinturas llevan dos componentes en los aditivos, que son los fungicidas y los bactericidas. Entonces yo, como tengo una pintura a base de agua almacenada, la estabilidad de una pintura a base de agua más o menos es 3 años. Entonces uno dice, venga, yo una pintura almacenada 3 años y que esa pintura no se me descomponga, se me dañe, yo tengo que agregarle algo para que no se deje descomponer. Y dos, cuando la aplico, digamos que van a haber un tema de los virales y los antibacteriales, que va a llegar, digamos que el virus ahí, y yo toqué la pared y estoy contagiado del virus. ¿Qué es lo que hace? Ella no deja que el virus crece, sino que se vaya degradando. No significa que lo va a matar de uno, no va a haber proliferación del hongo en la pared mientras la pintura, digamos que esté completamente continua. Dos, el tema de las pinturas para drywall. Uno tiene que analizar, venga, ¿qué voy a pintar yo? ¿Láminas de cartón yeso o láminas de fibrocemento? Las láminas de cartón yeso, como les decía yo ahorita, hay de color normal, que es el café, las que son verdes, que son las famosas RH, que tienen resistencia a la humedad,
las RF que tienen cierta resistencia, digamos que a fuego. Entonces, listo, venga. En una casa, ¿qué voy a tener yo? Un ambiente, voy a tener ambientes secos y ambientes húmedos. Ambientes secos, simplemente utilizar un vinilo convencional, que es un vinilo tipo óseo, lo puedes dejar con ese tipo acabado. Pero en los ambientes húmedos, que tiene que ver con la parte de los baños o con la parte de las cocinas, yo ahí digamos que tengo que frenar esa sensibilidad al agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Debo instalar una pintura de estas antibacteriales para que la superficie, digamos que la placa de yeso no vaya a absorber esa humedad, porque después de que una placa de cartón yeso le dé hongo, ya simplemente es reemplaza esa placa y ¿cierto? Entonces uno dice, ah, ya tengo un centro comercial, y ese centro comercial cuando uno va y lo analiza, no tiene puertas ni ventanas donde yo evite la entrada de aire. Y esos cielos de los centros comerciales son muy grandes, son muy extensos. Entonces, lo primero, las pinturas especializadas para drywall de gran formato son pinturas que el secamiento es mucho más lento. ¿Con qué finalidad? De que no ocurra el fenómeno que hablan los pintores. Ah, es que esa pintura se me quemó. Y es quemar, que se secó muy rápido y se quedan viendo los rodillazos o los brochazos. Dos, que tenga alto poder cubriente. Cuando me refiero a alto poder cubriente, venga, yo tengo una lámina de cartón yeso y necesito sepultar. Tres, que tenga muy buena blancura. Entonces eso es lo que uno busca. Cuarto, que sea muy mate. Venga, ¿cómo así que sea muy mate? Sí, si tú tienes un cielo de gran formato y aplicas una pintura que sea muy brillante, te va a sacar a reducir todas las imperfecciones de la superficie. Entonces digamos que esas son las condiciones que debe cumplir una pintura para la. Ya nos vamos para las láminas de fibrocemento. Cuando uno comienza a analizar las láminas de fibrocemento, que se encuentra en el capítulo por allá, las láminas de fibrocemento tienen un 28% de absorción de humedad. Entonces, por lo tanto, ¿a qué se me transmite eso más adelante? Que si yo no sello esa porosidad de esa lámina, voy a tener que cambios dimensionales y fisuras entre placa y placa. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que la lámina se debe sellar. ¿Y con qué se debe sellar? Con una resina acrílica que sea resistente por todas las partes. ¿Y qué es por todas las partes? Caras internas, caras externas y por los cantos. Y eso casi nadie lo hace. Entonces, cuando uno va y revisa una postventa que se haya generado en un sistema de fibrocemento, casi siempre se da, es por eso, porque no se controló el tema de sellar la placa antes de aplicar cualquier recurso. Buenas tardes. Mi nombre es Juana Cardano. Mencionaba que en estos ambientes hospitalarios se suele usar pues, como recomendación estas pinturas epóxicas y que tienen un componente A y un componente B que tienen pues, cierto tiempo de aplicación para garantizar ese recubrimiento o la correcta adherencia. ¿Podrías de pronto ampliar un poquito más sobre estos componentes? Y otra pregunta es que en estas pinturas de asepsia ultra que tienen esta composición acril-uretano, mencionabas también que estos poliuretanos son monocomponentes, o sea que no están catalizados, no sé si lo dije bien. ¿Qué quiere decir eso? Ya. Listo, bueno, me voy por... Sí. Bueno, me voy por las pinturas epóxicas. Les cuento una anécdota que me pasó en una industria de alimentos. Normalmente las industrias tienen 2 picos de mantenimiento grandes al año. 1, Semana Santa. 2, temporada de fin de año, donde ellos aprovechan y literalmente realizan el mantenimiento a las pinturas. ¿Qué pasó? Que en una empresa de esas dijeron, venga, vamos a pintar los pisos, porque es una empresa de industria de alimentos, entonces no permiten cerámica, porque en las juntas o en la lechada, esas se van cambiando de color, ahí se alberga la grasa y comienza, digamos que, a generarse o a incubar bacterias en el ambiente. Entonces normalmente piso de concreto completamente continuo en pintura que tenga muy alta resistencia química. Pintaron, me llamaron a mí el lunes de Pascua. Carlos, venga que lo necesitamos aquí. Yo, ¿qué pasó? No, es que pusieron acá, abrieron la empresa y la gente camina y se está llevando la pintura en los pies.
Yo, ¿cómo así? Cuando llegué y fui yo allá a revisar, venga, ¿qué fue lo que pasó acá? Cuando uno llega a atender una reclamación, uno, venga, ¿dónde están los recipientes con que pintaron? Para verificar si es pintura de uno o no. Entonces me dieron el galón y yo, venga, ¿y dónde está el cuartico pequeño del catalizador? No, en la tienda solamente me vendieron este producto. ¿Qué pasó? Que solamente les vendieron el componente A, lo aplicaron, la pintura nunca curó. ¿Qué les tocó hacer allá? Con thinner, limpiar esa pintura y volver a aplicar la pintura catalizada. Entonces es componente A, componente más B, donde yo los incorporo para poder que la pintura seque, catalice o cure. Si yo no agrego, digamos que ese otro componente, la pintura nunca va a secar. Ejemplo, si yo tengo una mezcla de un mortero y yo no le agrego el catalizador, en este caso que es el agua, ese mortero ahí nunca me va a curar o nunca se me va a endurecer. Entonces esa viene a ser como que ese otro componente es el que se encarga de catalizar para que las pinturas, digamos que puedan endurecer. Listo. Y ojo que dependiendo de la temperatura del ambiente, esas pinturas te pueden secar mucho más rápido o mucho más lento. Listo. Cuando digo mucho más rápido, ejemplo, si usted va a pintar una cava en Zenú que están a 6 grados centígrados, que hay una humedad relativa bastante alta, tiene que utilizar pinturas que te sequen bajo eso, y hay pinturas especiales para eso, o pinturas para pintar, por decirlo así, valga la redundancia, epóxicas bajo el agua. Entonces es muy importante uno, digamos, que identificar eso. 2, las acriluretano. Las acriluretano son pinturas de un solo componente y el diluyente es el agua. Entonces digamos que son pinturas mucho más amigables con el medio ambiente, y digamos que dentro de su composición química ya se ha llegado de que hay algunos aditivos que lo que hacen es mezclar esa resina acrílica con esa resina de poliuretano. ¿Con qué finalidad? De darle esas dos propiedades para que la pintura, digamos, que pueda tener esa durabilidad y esa resistencia química y mecánica que se van a generar en ese tipo de espacios. Con gusto. Buenas tardes, mi nombre es Catalina. Yo te quería preguntar cuáles son los factores adicionales a considerar, además del tipo de sanitizante, para determinar la frecuencia del mantenimiento de los recubrimientos de altas en los hospitales. Bueno, digamos que aparte, digamos que los sanitizantes es muy importante, y es ¿qué tanto recubrimiento estoy aplicando yo? ¿Cierto? Porque no es lo mismo decir, venga, es que esta pintura me resiste este sanitizante, pero yo solamente apliqué una capa. Yo aquí hablaba de que esa puede tener más o menos entre 2.000 y 3.000 ciclos de resistencia a la abrasión, pero yo debo aplicar un espesor mínimo para poder lograr esos 2.000 o 3.000 ciclos de resistencia a la abrasión. Entonces eso depende del espesor también que usted instale. ¿Listo? Y también al cuánto tiempo lo puso en servicio, porque normalmente uno por ficha técnica que recomienda que son recubrimientos que se pueden poner en uso a las 24 horas. Si lo colocas en uso antes de las 24 horas puedes tener problemas. Lo que pasa es que, por ejemplo, las fichas técnicas se explica muy bien sobre lo que es la temperatura de ambiente a la hora de aplicar. Entonces, en el caso de las sedes, pues tú como que temperatura se aplica a la hora de aplicación. Y nosotros también, tradicionales, como ciertas prácticas que sean buenas, pues constructivamente para aplicar este tipo de pinturas de secundaria adicionales a las que pues ya nos han dado la conferencia. Bueno, algo digamos que uno habla muchas veces de la temperatura de aplicación. Sabemos muy bien de que estos espacios, como los quirófanos, son espacios demasiado confinados, donde la temperatura, digamos, que es muy controlada. Y son espacios que, digamos, que si es obra nueva, digamos que es muy fácil, porque ahí no tenés que controlar la temperatura. Tenés que controlar la temperatura es cuando estás realizando, digamos, que los mantenimientos. Entonces, digamos que el llamado ¿cuál es? Venga, si puedes aislar el sistema de aire acondicionado de ese cuarto que vas a pintar, lo ideal es, venga, o
si por decir tiene que estar entre 16 y 20 grados centígrados, súbalo a los 20 grados centígrados, porque estas pinturas secan por evaporación. Entonces, si yo no tengo esa suficiente evaporación, ¿qué significa? Que el secado entre capas lo tengo que aumentar. Entonces, muchas veces nos ha pasado que uno habla en ficha técnica secado entre capas de 2 a 3 horas, pero vos aplicas la primera capa y vas a mirar a las 2 o 3 horas y está la pintura todavía no ha secado al tacto, y le aplicas el rodillo y se trae esa otra capa, entonces te toca, digamos, que extender ese tiempo de secado. Entonces es muy importante uno como que revisar esas zonas. ¿Cómo también uno puede mejorar? Es mirar si es viable de pronto a esas zonas llevar reflectores. ¿Con qué finalidad? Que ese reflector genere, digamos, que cierto calor y ayude a que la pintura te seque un poco más rápido. Hola, mi nombre es Natalia Saldarriaga y mi pregunta es, ¿tienen algún producto que pueda ayudar a la reducción del ruido, como en zonas de educación infantil o guarderías? Bueno, digamos que los avances en la pintura, digamos que cuando uno comienza a hablar de aislar ruido, casi siempre el ruido lo aísla uno por barrera. Entonces uno decide de que tengamos una pintura que te dé gran barrera o muy rica en fibras para aislar el ruido, no hemos llegado hasta allá. Digamos que un avance pues que se estaba desarrollando con la UPV, no en cuanto al ruido, sino en cuanto a otra tecnología de la pintura, era que la pintura tuviera algunos componentes para aumentar la red del Wi-Fi. Ese es como un desarrollo por ahí que se estaba trabajando en eso. Entonces vos vas a aplicar una pintura y esa pintura simplemente lo que te ayuda es que te aumente la señal del celular o de cualquier otro equipo. Digamos que hasta allá se está avanzando, pero en cuanto al tema de aislamiento para ruido, no. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Un aplauso. Muchas gracias.